Bien. Buenas. Buenas noches a los que están conectados. Bien, qué bueno. Vamos a comenzar la sesión de hoy día ya, miércoles 9, correspondiente, ¿cierto?, a lo que tenía 4. Los que están, ¿cierto?, iniciando sesión, los que están conectados en el chat, saludos para todos. Y también para quienes vean la sesión o la grabación. Súper bien. Antes de comenzar, les voy a mostrar el aula virtual, ya que tengo algunas actividades que subí para que las vayan desarrollando correspondiente al capítulo, ¿ya? Así que les voy a compartir mi escritorio para que veamos correctamente. Ya. Entonces, jóvenes, les estoy mostrando mi escritorio y específicamente en cierta figura, si ustedes van a la unidad número 1, ¿cierto?, que es la que estamos trabajando, se van a encontrar que la unidad número 1, que son actividades capítulo 1. Esas actividades capítulo 1 son unos laboratorios de práctica correspondientes a las tecnologías y tipos de tecnología WAN de proveedor ISP, ¿ya? Son actividades en realidad donde muestran los tipos de interfaz, ¿cierto?, los tipos de infraestructura que se requieren para poder implementar las redes que mencionamos esa semana, en la cual se hablaban de la tecnología MPLS, se hablaban de la WAN, ¿cierto?, corporativa, las enlaces TU, EU, FRAM Relay, ¿cierto?, y un sinfín de tecnología. Así que ahí les dejo esas actividades para que las vayan desarrollando. Y también les publiqué hoy día lo que son actividades del capítulo 2. Y estas actividades del capítulo 2 son, para que también les desarrollen una vez terminada la clase, son 2 ejercicios de Packet Tracer. 2 ejercicios de Packet Tracer. Tecnologías punto a punto, tecnología o protocolos PPP, protocolos punto a punto, en el cual aparecen algunos tipos de protocolos de autenticación. Es decir, cuando existen redes, ¿cierto?, de tipo empresariales, necesitamos autentificar el tráfico entre el cliente del enlace dedicado con, en este caso, el proveedor. Entonces, ahí vamos a ver unas metodologías o unos protocolos en los cuales se aplica la configuración o aseguramiento, ¿ya? En este caso, por ambos lados, autenticar que sea el cliente correcto y autenticar que sea el ISP correcto. Así que son 2 packet tracer con instrucciones que son adicionales y fundamentales para el capítulo. Mañana vamos a trabajar en un laboratorio demostrativo, pero para que ustedes sigan practicando y vean los comandos de implementación. Ya nosotros vamos a hacer un laboratorio mañana general, pero aquí hay 2 más para que los practiquen, los protocolos que vamos a ver en la clase. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces ya tenemos unidad número 1, 2 carpetas con talleres para hacer, ¿ya? La evaluación son estos talleres. Y también tenemos ya publicadas las clases, si ustedes ven en la parte de videoconferencia, ¿cierto?, en el aula de o sesión a sesión. Así que tenemos las clases anteriores. La primera semana y la semana donde ya estuvimos viendo tecnología WAN. Bien, eso es por una parte. No sé si tienen alguna pregunta antes que comencemos, alguna duda, comentario, ¿cierto? ¿Cómo han ido con los capítulos? ¿Cómo han ido con las evaluaciones? Ya. Eso tenemos para trabajar. El capítulo, los laboratorios, materia de del capítulo 1, es demostrativo, ¿no? No es que, tienes que hacer un informe,
investigar sobre la interfaz, ¿ya? Más que nada de reconocimiento. El reconocimiento de tecnología se llama Matías el ejercicio. Bien. Perfecto. Claro, claro, te dirige a un sitio de Cisco donde se muestran las tecnologías, tienes que ver los tipos de interfaces. Ahí te los va mostrando y presentando. Ya. Lo otro que les quería comentar, ¿cierto? Antes que empecemos eh, ya que vamos a trabajar en formato telepresencial, ¿cierto? Si bien Packet Tracer nos va a servir bastante para desarrollar laboratorios que estoy preparando, también es bueno que tengan alguna otra herramienta para poder desarrollar, en este caso, topologías. Así que les voy a compartir una herramienta nueva que tiene Cisco y les va a servir bastante y la prepararon pensando en el contexto que estamos actual. Ya Cisco viene desarrollando una plataforma que se llama CML, Cisco Modeling Lab. ¿Y en qué consiste? Son laboratorios virtuales donde pueden trabajar con routers físicos, tal como estuviesen haciéndolo en la sede, tal como si lo estuviesen haciendo en su academia, pero a través de un sitio web. Es decir, hacer una topología, ¿cierto? Tal como la hacemos en Packet Tracer, se levanta físicamente en el otro lado en una nube, ¿ya? Es decir, equipamiento físico real a través de una interfaz web, ¿ya? ¿Por qué se pensó en esta tecnología? Pensando en que la academia, ¿cierto? Y muchas academias y muchos países no van a volver o están complicados con la pandemia y es difícil, ¿cierto?, estar en un formato. Entonces también para tener la experiencia de trabajar con equipos reales, tienen esta plataforma llamada Cisco Modeling Lab. Así que se las voy a copiar el link para que le echen un vistazo y les sirva para apoyarse con los contenidos que se mencionan en los capítulos, ¿cierto? Y les sirve para preparar laboratorios que quizás se hacen en forma presencial, los pueden hacer perfectamente acá. Entonces, aparte de Packet Tracer, como herramienta base, tenemos también Cisco Modeling Lab. Así que denle un vistazo. Para acceder a Cisco Modeling Lab, entran con su cuenta de Cisco, ahí voy a loguearme si se fijan, entro al login, y dentro de lo que presenta, que tiene equipos reales, en realidad son equipos reales que están en un data center en Estados Unidos, y en el cual nosotros los levantamos virtualmente, pero se levantan realmente en el otro extremo. Y mediante, ¿cierto?, una interfaz estamos trabajando con ellos, ¿ya? Router de distintos modelos, switch de distintos modelos, ¿ya? Así que podemos hacer topologías bastante eficientes para poder, ¿cierto?, complementar laboratorios físicos. Es gratuita, así que para los alumnos que posean una cuenta en NetAcad pueden entrar y crear sus propios laboratorios, los cuales se agendan, ¿ya? Es decir, yo entro, voy a loguearme, por ejemplo, con mi cuenta de Cisco, ¿ya? Que es la misma cuenta, ¿cierto?, de NetAcad, la misma, vamos a ver cómo me conecto, y voy a poder levantar un escenario. Ahora, este escenario o topología, debo agendar cuándo la voy a usar, calendarizo, ya que es una plataforma que la usan las 24 horas, 7 días a la semana. ¿Qué disponibilidad tengo? Y yo agendo un pod, ¿cierto? Que es agendar remotamente desde mi casa, ¿cierto? A través del navegador web. Y voy haciendo las topologías, levanto una terminal, ¿cierto? De línea de comando, configuro router, en una red, ¿cierto? Puedo ejecutar un ping desde el exterior, mundo exterior a ese router, etcétera. Puedo generar topologías reales, ¿ya? Así que échenle un vistazo ¿cierto? Con las cuentas de sí, es decir, me acompaña, ¿cierto?, la conexión y vamos viendo cómo funciona. Bien, entonces, ¿cierto? Dentro de esta plataforma generamos lo que son los ambientes controlados, ya, a lo que se refiere a escenarios, ¿ya? A lo que son escenarios y por los cuales, ¿cierto?, levanto todos los llamados sandbox, ¿ya?
mouse sandbox. Bien, así que ahí les dejo, ¿cierto?, la invitación para que le echen un vistazo. Inician sesión con su cuenta Cisco. El escenario que les carga es similar a una topología en la cual se van agregando equipamiento, ¿ya? Y los equipos, ¿cierto?, los van poniendo en la red y van levantando estas máquinas virtuales. Ahí si me acompaña, ¿cierto?, la conexión, estaríamos entrando y probando. A ver si vamos a intentar en un minuto más, ¿ya? Voy a desconectar un minuto, jóvenes, para ver si soluciono el problema y continuamos. Espérenme un minuto. Ya, ahí retomamos. Justamente estaba probando la conexión y está un poco lento para conectarse a la plataforma, así que si mañana, ¿cierto?, mejora, voy a mostrar el ejercicio. De todas formas, les copio en el link, ¿cierto?, para que lo vean después y puedan conectarse y podamos ver quizás más adelante un laboratorio con máquinas virtuales en la plataforma, ¿ya? La cual se llama Cisco Modeling Lab. Ya. ¿Cómo ven la sesión ahora? ¿Se ve mejor?
¿Pueden escuchar mejor? ¿Pueden ir confirmándome si se escucha mejor? Perfecto. Ya, ya, súper bien. Miren, mañana si está mejor la conexión con la plataforma, vamos a ver si ahí les muestro cómo funciona SML o Cisco Modeling Lab, ¿ya? Así que ustedes podrían hacer los mismos laboratorios que quizás hacen en Packet Tracer, hacerlo en esta plataforma, que les dejé el link por si quieren probarlo más tarde, y levantar laboratorios. Son gratuitos, laboratorios gratis. Lo único que hay que hacer es agendar una hora, programar en un calendario que aparece en qué momento quieren ustedes utilizar el laboratorio. Por ejemplo, no sé, un día lunes de 3 a 6 de la tarde, y levantan una topología, y esa topología se arma con equipos reales. Nosotros vemos como en Packet Tracer arrastrar, pero en una nube, ¿cierto? En un data center, un router real se activa. ¿Ya? Así que ahí se los dejo. Voy a compartir ahora la presentación, ya que nos atrasamos un poco, ¿ya? Nos atrasamos un poco para que empecemos a avanzar en los contenidos del capítulo, ¿ya? Que corresponden a, en este caso, a redes punto punto. ¿Ya? Así que cualquier detalle me lo van haciendo saber a través del chat, ¿cierto? Para ir revisando. Recuerden que mañana hacemos laboratorio, mañana tenemos un demostrativo en Packet Tracer. Hoy día vemos, ¿cierto?, los contenidos, mañana trabajamos en ellos. De todas formas, hay dos ejercicios para desarrollar también en el aula virtual. Les voy a copiar a través del chat los ejercicios por si aquí mismo en Teams, para que los vayan trabajando. Se los voy a copiar ahora para que los desarrollen después. Se los voy a aprovechar de subir. Son dos Packet Tracer. Mientras cargamos la presentación, se los comparto a través del chat. Ya, ahí sí. En el chat están los dos ejercicios de Packet Tracer para que los comiencen a desarrollar. Van con instrucciones, ¿cierto? Y son los comandos de configuración de los protocolos llamados PAP y CHAP, que son protocolos de autenticación, por un lado, por el proveedor de Internet, y en el otro extremo del enlace dedicado, por el cliente de empresa. Bien, entonces, repasando, ¿cierto? O entrando en el capítulo, vamos a ver lo que son los protocolos que nos permiten a nosotros conectar a través de enlaces seriales eh, lo que son enlaces punto punto, ¿ya? Y los enlaces punto punto tienen distintas tecnologías para poder, en este caso, hacer la comunicación de extremo a extremo, ¿ya? Los enlaces seriales o los puertos seriales ya lo hemos visto anteriormente, ¿cierto? Como interfaz, pero ahora vamos a ahondar un poco más en cómo el funcionamiento de los protocolos que necesitan para poder encapsular, en este caso, el tráfico que va dentro de este tipo de interfaz. Y la otra parte es ver cuáles son los tipos ¿cierto?, de autenticación que usan para asegurar que el tráfico sea seguro. Entonces, esas son las dos partes de los contenidos del capítulo. Nosotros, ¿cierto?, hemos utilizado lo que son distintos tipos de puertos para poder comunicar dos enlaces punto a punto, ¿ya? De hecho, lo hemos utilizado bastante cuando trabajamos con los routers, en los cuales implementamos las tarjetas seriales, ¿cierto? Las seriales, ya sea 000, serial 001. Pero esas interfaces seriales tienen un poco más de tecnología por debajo, ¿cierto? Que es la que vamos a empezar a revisar. Este tipo de conexión serial también se denomina como conexión de línea arrendada, ¿ya? Son conexiones en las cuales va un enlace físicamente, ¿cierto? Desde el proveedor ISP hacia, ¿cierto?, el router de borde del lado del cliente.
Como comentamos la semana anterior, recuerden que los límites también definimos hasta dónde el proveedor ISP puede llegar a nuestra empresa. Si es hasta el router de extremo, ¿cierto? Si es hasta el llamado bucle local, que es el tramo desde el router hacia nuestra red, ¿cierto? O la última milla, ¿cierto? Que es el último extremo de cómo llegar hacia la organización que le arrendó el servicio, ¿ya? Por eso las empresas pagan una conexión, ¿cierto?, entre dos sitios remotos, es decir, no solamente yo puedo pagar por un enlace desde el proveedor hacia mí, si yo también podría contratar un enlace para conectar dos routers míos. Yo puedo hacer eso, ¿ya? Es decir, yo puedo contactarme con un proveedor ICP y decirle, ¿sabe qué? Yo tengo tengo una sucursal de mi empresa que está en Talca y tengo otra en Curicó, pero quiero que usted me arriende el enlace entre ellas, nada más. No estoy contratando un servicio, ¿cierto? Para un servicio de internet para mí, sino que quiero que me conecte esas dos sucursales, ¿ya? Entonces, para conectar esos dos sitios remotos, ¿cierto? Se utilizan bastante la tecnología de tipo serial, ¿ya? Y ahí serían enlaces punto a punto, donde no hay ninguna intervención de tercero, punto a punto, directamente esos dos routers, ¿ya? De ahí aparecen las tecnologías mencionadas. La tecnología o la comunicación serial, ¿cierto? Basada en este tipo de tarjeta, tiene una característica, ya que la forma de transmitir es un bit tras otro. Es decir, ¿cierto? Los bits no trabajan o no se envían en forma paralela en grupos de 8, ¿ya? Recuerden que en las telecomunicaciones siempre el envío, ya sea a distintas velocidades, se trabaja en grupos de A8, son potencias de A8. Y de hecho, por eso nosotros no hablamos de la transferencia de 1 giga, son 1024 megabytes, ¿cierto? No hablamos de 1 giga, son 1024 megas, ¿ya? Potencia de 8. Entonces, en este caso, la comunicación serial, si bien es rápida, ¿ya? Lo que generan es una especie de tubería, ¿cierto? En el cual se van enviando bits tras bits, ¿cierto? En serie, uno tras otro. Tan rápido, ¿cierto? Que para nosotros nos da la sensación de que viajasen todos los grupos de bits en forma, ¿cierto? En forma uno al lado del otro, continuo, sino que son uno tras otro, ¿ya? A diferencia de las comunicaciones paralelas, ¿cierto? Que es otra forma de transmisión, por eso tenemos que diferenciar las comunicaciones serial y paralela, se envían los grupos de bits, ¿cierto? Grupos de bytes en 8 bits, uno al lado del otro, van agrupados así, y los otros van de uno en uno. Entonces ahí tenemos diferencia en las transmisiones, ¿ya? Cómo transmitir. Ahí se explica, ¿cierto? En el gráfico, la comunicación paralela, todos los bits van de una, llegan de una vez, y en el cambio la comunicación serial va un bit tras el otro, ¿ya? En los enlaces punto a punto, ¿cierto? Cuando se requieren conexiones que sean siempre permanentes y se mantengan con el tiempo, se utilizan muchas de estas tecnologías, ¿ya? No siempre, recuerden que no siempre se trabaja con fibra óptica submarina o terrestre. Entonces tenemos que tener distintos métodos de poder, en este caso, conectar dos lugares geográficamente distantes, ¿ya? Entonces, para ello, cuando son distancias demasiado extensas y no contamos con fibra óptica, ¿cierto? Que es como la alternativa principal que podemos tener, se utilizan lo que son los enlaces punto a punto, ¿ya? Enlaces punto a punto. Y ahí se aplica la tecnología serial, ¿ya? ¿Ya? Idealmente, ¿cierto? Como han ido evolucionando con el tiempo y dadas las prestaciones, la fibra óptica ha ido reemplazando esta tecnología casi al 100%. Y de hecho, ya los routers tienen ya incorporada muchos routers Cisco, modelos nuevos, no solamente vienen con el slot vacío para instalar una tarjeta de fibra óptica, sino que ya tienen dentro de la placa una tarjeta de fibra óptica, así como tal viene la Gigabit 00, la Gigabit 01, ya traen por defecto una tarjeta de tipo multimodo, ya pensando, ¿cierto?, en la evolución de los tipos de enlaces, ¿ya? Router, ¿cierto?, del año 2019-18 en adelante, ya vienen con una tarjeta fija. La versión nueva del 1941 que utilizamos, ¿cierto?, en laboratorio, ya viene con una tarjeta fibra óptica, la nueva versión. Esos fueron unos cambios correspondientes a las tecnologías. Con respecto, ¿cierto?, a los enlaces de tipo seriales, el ancho de banda serial, ¿cierto?, es la medición de la velocidad con que vamos a transmitir a través del enlace. Entonces, hay una tabla que tenemos en la representación donde me muestran los distintos tipos de enlace de tipo serial que podemos encontrar con sus distintas velocidades, ¿ya? Distintos tipos de líneas.
esto también marca lo que fue la evolución en el tiempo. Los primeros enlaces de tipo serial, como aparecen en la fotografía, fueron los 56, y como su nombre lo indica, su velocidad máxima era de 56 kilobits por segundo, bastante bajo para la época, ¿ya? Esa velocidad de 56 kilobits por segundo de un enlace serial, estamos hablando de mediados de los años 80, y eran las velocidades que lograban los módems, ¿ya? Entonces, fueron evolucionando y la solución fue agregarle más canales, ¿ya? Es decir, cuando teníamos un enlace serial con un canal, queríamos más velocidad, agregábamos un segundo canal, otro medio físico, y por eso le duplicábamos, ¿cierto?, la capacidad de transmisión. Y así íbamos evolucionando en potencia. En los años 90 ya empezaron a aparecer enlaces seriales de mayores velocidades, como los T1. Ese fue como el gran cambio, fíjense. De 56 kilobits por segundo pasamos a 1544 megabits por segundo, un 1,5 mega. Y luego fueron evolucionando al E1, ¿cierto? Al E3, ya estamos hablando de 34 megabits por segundo. A principios del 2000, los enlaces ya eran los OC, ya los OC1, los OC3, OC9, ¿cierto? Que eran puntos de ancho de banda portadora óptica. Desde el OC1, ¿cierto? En la tabla hacia arriba es fibra óptica, ¿cierto? Ahí apareció los enlaces de fibra óptica para enlaces dedicados. Y fíjense cómo fue el cambio, 51 megabits por segundo. Y de ahí fueron evolucionando los C3 o C9, y fíjense las velocidades que logran. Hoy día los enlaces de fibra óptica, ¿cierto? Para enlaces dedicados, es el OC768, ¿cierto? OC768, y ese estándar puede transmitir a 39.813 gigabits por segundo. Entonces, fíjense la comparación en los últimos 30 años, cómo cambió. Ya, desde el año, ¿cierto? Los últimos 30 años, desde la primera a 56 kilobits por segundo, los primeros enlaces dedicados, hasta los enlaces actuales, los OC de fibra óptica, 768, ya, 39.813 gigabits por segundo. Ya, entonces también los enlaces están especificados según países, ¿ya? No en todos los países se usan los mismos tipos de enlaces, ¿ya? Nosotros podríamos entender que quizás la fibra óptica que uso en Chile es la misma que uso, por ejemplo, en Europa. Quizás el material es el mismo, claro, la forma física es igual, pero la forma de transmitir cambia. Entonces, fíjense que hay distintas normas. Hay un sistema que se llama un sistema europeo, el portadora E. Por lo tanto, los enlaces que tienen la letra E corresponden a Europa, ¿ya? Los que tienen la letra T es la americana, ¿ya? Por eso habla del E1 y el T1, ¿ya? Tecnología americana, tecnología europea, ¿ya? Para que vayan viendo ustedes cómo se fueron evolucionando. Y técnicamente, cómo se lograron las velocidades para aumentar cuando eran enlaces seriales, ¿cierto? Del T3 hacia abajo. La forma de aumentarlo, ¿cierto? En este caso, los canales de comunicación o las velocidades fue agrupar canales. Algo parecido a lo que se hace con Ether Channel, ¿ya? Y así se logró, por ejemplo, el T1. El T1, ¿cierto? La tecnología T1, que logró transmitir 1,544 megabits por segundo, fue agrupar varios canales más pequeños, ¿ya? Esa fue la solución. La fibra óptica eliminó todo eso. Con la fibra óptica, ¿cierto? Un solo medio físico transporta velocidades gigantes, como se ven en comparación. En los enlaces también dedicados, existen protocolos de encapsulación. Y los protocolos de encapsulación se encargan de comprimir el tráfico que va dentro de esos enlaces. ¿Para qué lo comprimen? ¿Cierto? Porque imagínense lo siguiente, hacer pasar, no sé, pues tengo una tubería y quiero hacer pasar una persona que es más ancha que la tubería, ¿cierto? No va a poder pasar por ese espacio. Entonces lo que hace la encapsulación es simplemente hacer compresiones, ¿cierto? Compresiones de los datos para que puedan pasar por ese medio físico que no da el diámetro correcto para poder transportarlo, ¿ya? Eso es la compresión, ¿ya? Entonces la encapsulación comprime en este caso o encapsula las tramas para, ¿cierto? A nivel de capa 2, ¿ya? Esto tienen que recordarlo siempre. Los enlaces dedicados o las líneas arrendadas son tecnologías de capa 2, ¿ya? Son de capa 2. Por lo tanto, son independientes a los protocolos de enrutamiento que se usen, ¿ya? Sobre una línea dedicada yo puedo usar cualquier protocolo de enrutamiento, ¿ya? No importa el que sea. Pero abajo, ¿cierto? En la capa 2 va la encapsulación para el enlace dedicado. Dentro de estos protocolos que encapsulan o permiten a nosotros hacer compresión, ¿cierto? De las tramas a transportar,
hay varias tecnologías, y entre ellas está HDLC, ¿cierto? Un protocolo de encapsulación de alto nivel que permite, ¿cierto? O que es el predeterminado para usar en los enlaces punto a punto, ¿ya? Este se utiliza mucho en las líneas, por ejemplo, cuando el proveedor tiene dispositivos Cisco para enlace dedicado y por el lado del cliente hay otro equipo Cisco. Es decir, voy a pasar, ¿cierto?, por una línea dedicada y en ambos extremos del equipo Cisco, ahí se utiliza por defecto el protocolo de encapsulación HDLC, ¿ya? Como en forma predeterminada. Están también otros protocolos como el PPP, ¿cierto? El protocolo punto a punto, que también genera enlaces de tipo síncronos y asíncronos. Es decir, puedo transmitir al mismo tiempo, ¿cierto? Simultáneamente o en un sentido y en otro. Y tienen también algunos otros protocolos para asegurar, en este caso, lo que es la autenticación, como PAP o CHAP, son protocolos de autenticación. Hay otros, por ejemplo, como el X25, que un protocolo es mucho más antiguo que Fran Relay, por lo tanto, a modo histórico nosotros lo vamos a mencionar, pero en la realidad no se utiliza, ¿ya? Fran Relay también hablamos unas clases anteriores, que es un protocolo que todavía está vigente y se utiliza en este caso en Norteamérica, pero no llegó masivamente a Chile porque aquí pasamos directamente a MPLS. Está ATM, ¿cierto? Que también es una tecnología utilizada. En Chile sí se utiliza ATM y esa se utiliza, por ejemplo, para los cajeros automáticos. Ya en las líneas de Redbank, hacia los 25.000 cajeros que están distribuidos en Chile, usan enlaces de tipo ATM. ¿Ya? Entonces, si vemos esta línea de clasificación, los más utilizados son HDLC y PPP, así en el mercado de las líneas dedicadas. El resto ya se han ido descontinuando por el tiempo o son de algún uso específico que no son para el público general como ATM. ¿Ya? La encapsulación, ¿cierto? Como mencionamos, es poder tomar las tramas, ¿cierto? Controlar no solamente la compresión de las tramas que van a ir por un enlace para ahorrar el espacio, eh, sino que también controlan los errores y el flujo correcto, ¿ya? Es decir, también se encargan de verificar que lleguen correctamente las tramas al otro extremo, ¿ya? Y también se encargan de controlar el flujo de qué tramas tienen que llegar primero. Ya recuerden que vamos a transportar en algún momento datos y podemos transportar videos, entonces tenemos que definir cuál tiene que rearmarse en el extremo opuesto y cuál tiene prioridad para hacer el envío, ¿ya? Aquí una pregunta para usted. ¿Por qué se habla que la encapsulación de tipo HDLC, la estándar o la de Cisco, habla de tramas? ¿Por qué trabaja con tramas? Ambas trabajan con tramas. ¿Cuál será la respuesta? ¿Por qué trabajan con tramas y no habla de paquetes? Fíjense, habla de tramas pero no de paquetes. A ver, ¿quién puede responder? ¿Por qué se habla que la encapsulación trabaja con tramas pero no con paquetes? Porque es capa 2, exactamente. Porque solamente es capa 2. Entonces aquí las direcciones IP y los paquetes IP no tienen nada que hacer, ¿cierto? Para nosotros. No son parte del envío, ¿ya? Entonces, toda la señalización, el control de flujo, la verificación de errores, todo es con respecto a tramas, ¿ya? Capa 2. HDLC estándar, HDLC Cisco. Bien, ahora, el activarlo, ¿cierto? Es un comando súper sencillo. Es decir, requerimos las mismas tarjetas seriales que hemos usado siempre, en dos enlaces punto a punto, dos routers, como lo hemos hecho en otras ocasiones, en otros cursos, y se activa de la siguiente forma. Nosotros antiguamente o anteriormente lo que hacíamos era poner dos tarjetas de red, ¿cierto? DLC, perdón, DTE, DCE, a una le agregamos el valor ClockRay 9600 y poníamos la IP, levantamos la tarjeta y listo. Pero ahora, para que exista la encapsulación, no es necesario, por ejemplo, o no es relevante la dirección IP, solamente que la tarjeta tenga activada el tipo de encapsulación. Por ejemplo, en el router 1, tarjeta serial 000, encapsulación HDLC. Y en el otro extremo, interface serial 000, encapsulación HDLC. Ya con esos parámetros están trabajando en la misma encapsulación, porque son enlaces punto a punto, están directamente conectados. ¿Ya? Ahora, si yo le agrego las direcciones IP a la tarjeta, son para enrutar paquetes, ¿cierto?
Pero con esto ya tengo negociación en 2 puntos de línea arrendada. ¿Ya? Perfecto, ahí Engelbert está respondiendo. Capa 1 es bits, ¿cierto? Bits, voltajes. Capa 2, tramas, direcciones MAC. Capa 3, paquete IP. Entonces se habilita con el comando encapsulation HDLC y se tiene que activar en el otro extremo, ¿cierto? Si es del proveedor ISP o por el lado del cliente. Recuerden que el protocolo HDLC dice que es de Cisco, se utiliza como protocolo en líneas arrendadas o dedicadas entre 2 dispositivos Cisco, ¿ya? 2 dispositivos trabajando en la misma capa. Ahí está la diferencia entre HDLC y .1Q. HDLC Cisco, .1Q estándar. Ahí está la diferencia. HDLC, propio Cisco, .1Q estándar. Puede usar diferentes dispositivos. Claro. Por eso es la recomendación. La encapsulación es la misma, ¿ya? El proceso de lo que hacen en el contexto es lo mismo, pero cambia la tecnología propietaria y tecnología abierta, ¿ya? Y de hecho muchas veces yo utilizo harto lo que es encapsulación .1Q, ¿ya? Porque quizá en el otro extremo no es un equipo Cisco en el que estoy haciendo un enlace dedicado. Y eso pasa mucho. El proveedor hoy día está trabajando con bastante equipo Huawei, ¿cierto? Muchos proveedores. Movistar está trabajando con harto equipo de enlace dedicado Huawei, ¿ya? Y por el lado del cliente se está trabajando todavía bastante con Cisco. Entonces, muchas veces nos encontramos que el proveedor, por efectos de economizar, por efectos ¿cierto? De costo económico del equipo, está, no sé si perjudicando la calidad, pero está utilizando equipos de distintos fabricantes. ¿Ya? Huawei, a nivel de líneas dedicadas, se está usando mucho para enlaces dedicados. ¿Ya? Y en telefonía celular también. Así que está entrando fuerte en el mercado, por lo menos latinoamericano, no europeo, ¿ya? En Estados Unidos no entra para nada Huawei, sino que sigue y va a seguir siendo Cisco el fabricante, ¿cierto? O la empresa que es líder en el mercado. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, qué es lo que se ve, qué vemos como resultado cuando habilitamos la encapsulación. ¿Ya? Habilitamos la encapsulación en una interfaz, habilitamos la encapsulación en el otro lado, en el otro extremo, la misma tipo de encapsulación. En este caso el ejemplo está con encapsulación Cisco, HDLC, ¿cierto? Y empieza a aparecer dentro de la información que se generan, en este caso, un túnel entre ambos, un túnel de capa 2. Se están empezando a conocer cómo hago la compresión de tramas de un extremo a otro. Y dentro de esa compresión van a ir, ¿cierto?, los datos relevantes, video, voz y otros. ¿Ya? Aparecen también las direcciones IP, ¿cierto? Su dirección lógica, pero como les decía, es más que nada para enrutamiento. Ahora, hay otro problema. Y esta pregunta va para ustedes. Si yo tengo 2 enlaces, tengo un enlace en el proveedor y un enlace en el cliente, y uso HDLC, ¿cierto? Como protocolo, o .1Q, el que sea. ¿Un cortafuego es relevante para ese protocolo? ¿Un firewall es relevante trabajando con este protocolo? ¿O un firewall no tiene nada que ver con la tecnología HDLC? Está fácil la pregunta. Un protocolo, un firewall me asegura, ¿cierto? No, pues no asegura para nada, exactamente. No asegura para nada porque, recuerden, nuevamente, HDLC y la encapsulación es capa 2 y los firewalls son capa 3, ¿cierto? Los cortafuegos son capa 3. Entonces no sirven de nada, ya, aquí. No son, aquí estamos mezclando peras con manzanas, ¿cierto? Son cosas totalmente distintas. Y de hecho los equipos finales que se ponen en ambos extremos, esos equipos que hacen la encapsulación, generalmente son switch capa 3, ¿ya? No son router muchas veces, son switch capa 3, porque tienen la finalidad de trabajar en ese nivel. Perfecto. Problemas que ocurren generalmente cuando se levantan interfaces seriales. Hay problemas entre capa física, entre capa 1 y capa 2. De ahí parten los problemas. Y estos problemas, cuando son problemas lógicos, recaen en que muchas veces los 2 protocolos de ambos extremos son diferentes y ahí tienen problemáticas. Levanto un protocolo HDLC y por otro lado el .1Q. Entonces no tengo compatibilidad. O también el otro problema que ocurre es que
Hay routers, o como lo hemos visto nosotros, que tienen su propia interfaz serial, en la cual le insertamos y ponemos el cable serial, ¿cierto? Pero hay otros routers que no tienen la posibilidad de insertar un puerto serial, no tienen un slot, sino que hay que poner un dispositivo que se llaman los CSU o DSU, que son una especie de conversor que va antes. Entonces, el conversor a veces tiene falla, ¿cierto? Y es el que va conectado al enlace serial. Entonces, hay problemas de repente, más que nada de capa física, ¿ya? Son como los problemas que se mencionan y las soluciones presentes. Por eso habla mucho de cambiar las piezas, dice, comuníquese con el proveedor de la línea dedicada para ver si es un problema del protocolo que está usando en el otro extremo y por lo cual lo sincronizo, ¿ya? Los comandos, ¿cierto? Para revisar todos estos detalles son comandos como el show controllers. El show controller, a diferencia del show IP interface, ¿cierto? El show IP interface me muestra la configuración IP de una tarjeta, ¿cierto? Por lo tanto, aquí yo no necesito saber de la configuración IP. Para ello se aplica el comando show controller. Y show controller me muestra cómo está trabajando a nivel de capa 2 la tarjeta de red. ¿Ya? Que eso no lo vemos comúnmente. Generalmente nos enfocamos de porque no tenemos conectividad es porque tenemos un problema de direccionamiento IP y enrutamiento, ¿cierto? No, siempre nos queda esa idea en la cabeza. Entonces el show IP interface no serviría para este caso, sino que el show controller. Y el show controller me va mostrando los flujos y cómo están comunicándose en capa 2 las tramas, ¿ya? Y principalmente ese es el comando de revisión. Los protocolos, ¿cierto? Que aparte de la encapsulación, necesitamos un protocolo que permita asegurarme que en el otro extremo también exista un dispositivo asociado, ¿ya? No solamente basta con conectar y esto es un mundo feliz, ¿ya? Por lo tanto, la encapsulación también tiene algunos protocolos y entre ellos se menciona a uno que se llama PPP, ¿ya? El protocolo PPP encapsula las tramas y las permite transmitirlas a través de enlaces de capa 2. ¿Ya? Protocolo punto a punto. Es el nombre de este protocolo. ¿Ya? Una cosa es encapsular, ¿cierto? Y la otra es transmitirla. ¿Ya? HDLC encapsula y PPP la transmite por capa 2. ¿Ya? PPP, la gracia que tiene es que se puede utilizar con distintos fines, ¿ya? Este tipo de protocolo. Independientemente si estoy utilizando un cable serial, si estoy utilizando una línea telefónica, si estoy utilizando telefonía celular, por ejemplo, que es inalámbrica, de radiofrecuencia o fibra óptica. El protocolo PPP no se amarra a un medio físico, sino que puede ser utilizado en distintos tipos de medios físicos. Su función, recuerdan, es poder enviar y transmitir las tramas a nivel de capa 2, ¿ya? No de comprimirlas, sino que de enviarlas y asegurar el envío correcto, ¿ya? El entramado, ¿cierto? Se hace con HDLC y PPP se encarga de transmisión. La autenticación, ¿cierto? Se refiere a poder asegurarme, ¿cierto? Que en el otro extremo exista también un equipo que esté trabajando de la misma forma que como está el equipo que emite y que transmite. Por lo tanto, además de ello, hay varios parámetros que se pueden utilizar con este protocolo PPP y entre ellos se puede configurar la calidad de servicio, ¿cierto? El porcentaje de calidad de servicio. Es decir, podemos fijar un umbral para evitar que nos disparemos de un porcentaje mayor, ¿cierto?, de tráfico a enviar. Por lo tanto, puede restringir en cierta forma el envío de tráfico con PPP. Ahora usted se pregunta, ¿cómo podría aplicar PPP por el lado de un cliente a nivel usuario de banda ancha? Se podría aplicar la tecnología PPP para asegurar su conexión y también definir hasta dónde va a ser su consumo. Es decir, usted no podría dispararse, ¿cierto?, de una marcación que le haría el proveedor a un servicio mayor que usted quiera, por ejemplo, descargar, ¿ya? Me limitan, me permitiría limitar según lo que pago. Usted paga más, le extendemos, ¿cierto?, el umbral. Paga menos, le bajamos el umbral de transmisión, ¿ya? Entonces permite hacer esa alternativa, esa ventaja. Ahí está la arquitectura, ¿cierto? De estos protocolos, lo mismo, son irrelevantes o es independiente el tipo de direccionamiento IP que usemos, ¿ya? IPv4 y IPv6
indiferente porque son de capa 3. PPP sigue siendo protocolos que trabajan en la capa inferior, ¿ya? Protocolos de capa física y de enlace de datos. Ahí están, ¿cierto? Funcionando. ¿Bien? El, el protocolo PPP, ¿cierto? Dentro de sus características, como les comentaba, no solamente podría ser aplicado para enlaces punto-punto y línea arrendada, también lo podríamos aplicar para controlar enlaces por el lado del cliente, ¿ya? ¿Dónde se utilizó bastante la tecnología PPP? Se utilizó por algunas empresas proveedoras de servicios, como Movistar, cuando en el momento que se llamaba Telefónica, cuando se trabajaba con tecnología de módem, ¿ya? Cuando en sus casas usted tenía un módem de marcación, como protocolo, ¿cierto?, de transmisión, también iba PPP incorporado, ¿ya? Hoy día con la banda ancha, ya que se está trabajando con fibra óptica, se ha dejado de usar un poco el servicio PPP y se controla el tráfico directamente desde las tarjetas de fibra óptica del proveedor. Pero antiguamente había que controlarlo, ¿cierto?, en ambos puntos, es decir, el protocolo PPP me controlaba en el equipo modem en sí, y el otro protocolo PPP en el otro extremo en la tarjeta que estaba en la planta del proveedor. Ya, hoy día eso con tecnología más moderna, con MPLS, por ejemplo, se hace en un solo punto. Por eso el cliente, por más que quiera intervenir el equipo, no puede subir las velocidades, ¿ya? Antiguamente yo hice algunas cosas con PPP y modificaba los modems. Entonces, al modificar los modems, permitía subir algunos umbrales de velocidad, ¿cierto? Que el proveedor no me lo entregaba originalmente por mi plan contratado, ¿ya? Por eso cortaron un poco, ¿cierto? Esta facilidad que había por el lado del cliente, y hoy día con MPLS está destinado en el otro extremo solamente, es un control mayor. Bien. Las tramas PPP, ¿cierto? Tienen distintos indicadores, distintos, ¿cierto?, campos a transportar, y entre estos campos, ¿cierto?, está el señalador, perdón, que indica dónde comienza y termina una trama, ¿cierto?, porque tenemos que tener un término y un inicio, y para que una trama no colisione con otra cuando están siendo transportadas en forma serial, ¿ya? Tenemos un espacio de control, ¿cierto?, que verifica qué tipo de protocolo PPP estamos transportando en dirección, ¿cierto? Va una secuencia binaria, ¿cierto?, que representa la dirección MAC de las tramas. Indicamos también los datos, va el campo de datos transportado, lo que yo voy a llevar, si es video, audio u otro. El FSC, o verificador de errores, verifica que los bytes que están enviándose sean los mismos que van a llegar, ¿ya? Entonces tenemos varios componentes que arman la trama PPP, que era muy parecido a lo que era la trama Ethernet, ¿ya? La trama Ethernet de las redes locales, donde definíamos dónde iniciaba una trama y dónde terminaba y qué es lo que llevaba. Cuando se establecen las sesiones PPP, ¿cierto?, por el lado de un extremo y otro, por el proveedor y por el cliente, se establece lo que es la negociación, ¿cierto? Uno pregunta qué tipo de autenticación tengo, el otro le responde, le dice, tengo este tipo de protocolo y tengo esta calidad de transmisión, ¿cierto?, este umbral, para negociar la velocidad, ¿cierto?, que me definió el proveedor, y luego que entre ambos negociamos y definimos que transmitimos las mismas velocidades y vamos a trabajar con el mismo tipo de protocolo, ¿cierto? Por el lado del proveedor, nuevamente se encarga de manejar los parámetros enviados, ¿cierto? Esa es la negociación. Entonces, por lo tanto, los enlaces se autentifican que entre ellos son los correctos, el cliente el correcto, ¿cierto? Estamos hablando con el mismo protocolo, tenemos la misma calidad de enlace, se refiere, ¿cierto?, cuáles son los umbrales de velocidad, y luego de ello transmitimos, ¿ya? Este proceso ocurre y se demora un par de segundos. Por eso sucede que cuando se cae un enlace, por ejemplo, se cayó un equipo de uno de los dos extremos, o del proveedor, o se cayó del cliente, el generar nuevamente y levantar el enlace pueden pasar algunos minutos. No es un proceso rápido, ¿ya? No es que se levanta el enlace, por ejemplo, del proveedor y en 10 segundos tengo conexión nuevamente, sino que tiene que pasar incluso varios minutos. Por eso esa podría ser una desventaja que tiene este tipo de autenticación, que se demora en hacer esa negociación, no es algo instantáneo.
Y no depende tampoco del tipo de equipo que tengamos, no tiene que ver con la velocidad de procesador ni nada. La tecnología es así, ¿ya? Se demora en levantar el enlace, ¿ya? Tampoco son enlaces que están hechos para bajarse a cada rato. Entonces, este proceso de negociación, ¿cierto? Se inicia por el lado del proveedor, negocia que tenga las mismas configuraciones, le responde el cliente, ¿cierto? Y empiezan a intercambiar luego de ello esos paquetes, ¿ya? Paquete se refiere a, ¿cierto? A información que va llevada como dentro de las tramas, ¿cierto? La información, no como paquete IP, sino que como paquete o dato informativo. Está un poco mal explicado el concepto. Aquí no hablamos de paquetes, estamos siempre hablando de capa 2 y los paquetes son de capa 3. Ahí está, ¿cierto? El procedimiento ya general, cuando empiezan a hacer las negociaciones, se completa, se intercambian. Nuevamente, no son paquetes, ahí no son paquetes IP, cuando se habla de paquetes, sino que sería datos específicamente, ¿ya? O carga, le podría haber llamado uno paquete. No me gustó un poco la definición que está ahí, ¿ya? Y así se mantiene el enlace. Y esto se está haciendo constante. Si, la idea es que nunca el enlace se corte, ¿ya? Se mantenga activo, ¿ya? Esa es la diferencia que tenemos nosotros con la banda ancha. La banda ancha domiciliaria, a diferencia de estas tecnologías de PPP, por ejemplo, arrendada, la banda ancha, si nosotros no tenemos tráfico, se cierra nuestro canal de transmisión, ¿ya? Es así de simple. Si nosotros, por ejemplo, no estamos generando tráfico de nuestro router en nuestra casa hacia afuera, nuestro enlace se cierra. Y cuando el router genera tráfico al exterior porque queremos conectarnos, el enlace se abre, ¿ya? ¿Por qué se hace de esa forma en la banda ancha? Porque recuerden que la banda ancha es compartida con distintos clientes, ¿ya? Entonces, cuando yo no estoy usando el enlace, ¿cierto?, compartido, le cedo ese ancho de banda a otro cliente, ¿ya? Le cedo, ¿cierto?, ese canal de transmisión. En cambio, en los enlaces dedicados, cuando se hace esta negociación de los enlaces, se mantiene siempre establecido y siempre abierto, ¿ya? Esa es una diferencia. Y eso refleja el costo. ¿Por qué son tan caros? Porque el proveedor tiene que asegurarse que ese enlace siempre esté disponible y abierto entre la empresa, ¿cierto?, y el ISP, ¿ya? Un enlace siempre comunicando, siempre activo, siempre transmitiendo. Eso es lo que hacía referencia esta parte de la presentación. Ya, para ir, ¿cierto?, ya cerrando la última parte, hablando de los enlaces, tenemos que autenticarnos, ¿cierto? De ahí aparecen los métodos de autenticación de PPP. Hay uno que se llama PAP, claro, y otro se llama CHAP. Recuerden que la autenticación me asegura que dos enlaces sean correctos, sean seguros y hablen con la misma tecnología, ¿ya? La compresión hacía referencia, recuerden, a comprimir las tramas para poder enviar correctamente dentro de un medio físico que es más angosto, digámoslo de esa forma, de lo que vamos a enviar, ¿ya? Y finalmente, cuando todo eso ocurre, ya se empiezan a enviar, cuando se generan los enlaces, enviar paquetes de capa 3. Entonces, esos son los procesos en realidad que generamos. Esto podría ser capa 1, capa 1, 2, capa 2 y capa 3 más abajo. Quiero ir deteniéndome acá en la implementación del protocolo, que esto es lo que vamos a hacer en el laboratorio, ¿ya? Y que vienen en los ejercicios que compartimos de Packet Tracer. Para la compresión, ¿cierto? Para poder comprimir, ya entendemos que la encapsulación es comprimir, ¿cierto?, el envío de datos, o el envío de trama. Hay dos tipos de protocolos de compresión también incorporados disponibles en Cisco, que se llama el Staker y el Predictor, ¿ya? Son protocolos que vienen incorporados dentro del sistema operativo, y de hecho nosotros no los modificamos porque al activar cierto tipo de encapsulación PPP, automáticamente se entiende que están trabajando. Es solamente para mencionarlo, ¿ya? Hay una pregunta para ustedes. ¿Por qué es importante que los enlaces dedicados siempre se mantengan activos? ¿Por qué siempre tienen que mantenerse abierto y activo un enlace dedicado? A diferencia de un enlace compartido como la banda ancha. A ver si pusieron atención.
Claro, porque es privado y porque tiene que estar disponible, claro, en todo momento. Estoy pagando por un servicio, claro, porque se está pagando por el servicio y es de bastante costoso. Exactamente. Tiene que ver mucho con el valor comercial. Privado, claro, porque es privado, sí, pero principalmente porque es un servicio que es caro. Entonces, el proveedor tiene que asegurarme que en cualquier momento lo voy a usar. Y no que cuando lo vaya a usar no funcione. Es por eso, ¿ya? Por ejemplo, y estoy haciendo bien sincero, cuando nosotros somos clientes que contratamos banda ancha, siendo súper sincero, para el proveedor no importamos mucho, en realidad. No importamos mucho con respecto al servicio. Si nuestro servicio es degradado, el proveedor cuando pueda lo va a arreglar, ¿ya? En cambio, en un servicio, un enlace arrendado dedicado, la prioridad para la empresa proveedora son esos clientes, ¿ya? O sea, nosotros, si nos comparamos como clientes de medios compartidos versus un cliente que es prioritario, nosotros pasamos a segundo plano. Es la realidad. Porque el que genera plata para una empresa proveedora de ISP son los enlaces dedicados. Con el valor de un enlace dedicado o arrendado, fácilmente equivale a casi 400 o 500 clientes, ¿cierto?, de banda ancha. Bueno, que se haga la idea, un cliente de enlace dedicado que se vaya de una compañía representa 400 clientes, ¿cierto?, de banda ancha. Por eso, claro, la calidad de servicio tiene que ser la más adecuada. Y por eso hay empresas que se dedican a distintos ámbitos. Por ejemplo, hay hoy día empresas en las zonas locales como Mundo Pacífico, ¿cierto? U otras, que sus objetivos son clientes de enlaces compartidos, ¿cierto? Tener una cantidad gigante de clientes para poder tener una ganancia mensual. Pero en cambio hay otras empresas que su foco son las líneas dedicadas, como Entel, por ejemplo. Entel, su foco principal, líneas dedicadas. Entonces, es mantener enlaces de empresa por el costo y la ganancia que tienen. Hay que ver sinceramente que son así, ¿cierto? Aunque suene un poco frío, pero es la verdad. Pasamos a ser como clientes de segunda categoría versus la empresa que contrata el enlace dedicado. Por eso la prioridad de mantener el enlace para ello es. Aquí está la configuración, una configuración básica de PPP en dos routers que están conectados, ¿cierto? En dos extremos, cliente y proveedor. R1, R2, como aparece en el ejercicio, y se levanta la interfaz en ambas, y se levanta la encapsulación PPP, encapsulación PPP, ¿ya? La dirección IPv4 o IPv6 vienen a segundo plano, ¿cierto? Porque son protocolos de capa 3, ¿ya? Para que vamos, ¿cierto?, viendo la configuración. Que también se aplica la compresión. O sea, aparte de encapsular, yo le puedo decir, use el protocolo Compress Predictor, ¿cierto? Que es de Cisco. Ahí está el comando, ¿cierto? Entonces, aparte de configurar, ¿cierto?, la encapsulación dentro de la tarjeta serial, ¿cierto?, se le aplica el comando Compress Predictor. Y ahí está, Predictor o Stack. ¿Cuál de los dos tipos de compresión debo usar? Ahora la pregunta, ¿qué pasa si no aplico ninguno? El que queda por defecto es el que se llama Predictor. Si yo no pongo el comando, queda como compresión, ¿cierto?, Predictor. ¿Qué otras cosas se puede también configurar en el enlace? La calidad o porcentaje. Este valor está expresado en porcentaje, ¿ya? No es 80 de 80 megas, se refiere a 80% de calidad mínima, ¿ya? Es un porcentaje. Es decir, de un 100% del enlace, ¿cierto?, del canal se está ocupando un 80%. Entonces, con eso manejamos un umbral, ¿ya? Ese es el umbral máximo de transmisión que va a tener por ese enlace, ¿cierto?, el cliente al proveedor. Es importante que los valores sean iguales. Ese es otro problema que ocurre también en la configuración. Valores distintos, los enlaces no funcionan. Por un lado le pongo 80 y al otro no le pongo nada, no funcionan, ¿ya? Así que ahí tenemos también un comando. PPP, quality y porcentaje. ¿Ya? Si pongo 100, me va a ocupar todo el enlace. Puede haber también, ¿cierto? Se puede hacer también el protocolo PPP multienlace. Y esto es muy similar a lo que hacíamos con los Ether Channel. Agrupar varios enlaces físicos, ¿ya? Se crean grupos. En vez de hacer un enlace punto a punto, se toman varios enlaces para hacer sumatorias de velocidades. Ahí también está el ejemplo y que también viene el ejercicio que compartimos.
los multilink, ¿ya? Multilink. Y un grupo. Importante que los grupos sean los números iguales en ambos extremos. Grupo 1, grupo 1. Entonces, ¿qué es lo que hicieron acá? Tomaron, fíjense, dos tarjetas, la serial 010 y la 011, y las agruparon para trabajar en conjunto muy parecido a Ether Channel. Dos interfaces seriales, dos interfaces por el otro lado y generan un grupo, ¿ya? Se suman. Eso se refiere multienlace. Para verificar, ¿cierto? Ya para ir terminando, las verificaciones se hacen con los comandos show, ¿cierto? Los show, y le agregamos ahora los show PPP, ¿cierto? Para ver solamente la configuración de la interfaz PPP, o show interface serial para ver el estado físico de la tarjeta, ¿ya? Para ver la capa 1, cómo está en capa 1. Y la autenticación, ¿cierto? También le agregamos valores para asegurarnos, ¿cierto?, que los datos sean los mismos y para poder autentificarme tenga una contraparte por qué validarme, ¿ya? PAP es un sistema de autenticación bidireccional, ¿ya? Por lo tanto, al ser bidireccional, tiene que tener el nombre y la contraseña, ¿cierto?, en ambos lados. Es decir, en ambos enlaces tienen que tener los mismos datos, ¿ya? Lo que no tiene PAP es que, como dice, no es cifrado. Por lo tanto, ese nombre de usuario R1 y contraseña 5123 va a ir dentro de una trama, ¿cierto? O sea, ahí aplique WebChat, ¿cierto? Si se acuerdan de WebChat y pueden capturar ese tráfico. Y Chat, ¿cierto? Es mucho más seguro que PAP, ya que también trabaja con el concepto de usuario y contraseña para autenticar, pero en vez de la contraseña se usa lo que es un hash, ¿cierto? Que es un valor que va cifrado. Entonces ahí tengo la diferencia entre PAP y Chat. Prefiero Chat. La forma de autenticar que ambos enlaces, ¿cierto?, tengan un usuario y una clave para asegurarme que es el enlace correcto. Entonces, PAP y Chat, Chat. Ahí está, ¿cierto?, el intercambio. Cuando se habla de intercambio bidireccional, significa que en el R1 se crea un nombre y una clave, y en el otro se crea también un nombre y una clave, y tienen que coincidir esos datos en los enlaces que se conectan, ¿ya? Son sensibles a mayúsculas, minúsculas, así que si yo pongo el usuario creado incorrecto o la contraseña con una mayúscula diferente en el otro router, no se genera el enlace entre ambos, ¿ya? PAP, a diferencia, ¿cierto? Se crea un usuario, se crea una contraseña, pero trabaja con un formato de tipo cifrado. Si no coinciden, ¿cierto?, no se acepta en este caso la conexión, se deniega, ¿ya? Es la forma de autenticar que dos enlaces, ¿cierto?, sean los correctos. Ahí tenemos, ¿cierto?, la muestra del protocolo CHAP. Entonces, CHAP es mucho más seguro que PAP. Entonces, al mismo enlace, ¿cierto?, que hemos creado, encapsulación, interface serial, se le agregan los comandos para autenticar el enlace, los cuales se puede elegir Authentication, CHAP o PAP. Y en ambos extremos tienen que tener el mismo tipo de autenticación, PAP o CHAP. Ahí están, ¿cierto?, los comandos de ejecutado, de verificación. ¿Ya? Se fijan que los passwords tienen que corresponder en ambos extremos y tienen que ser del mismo tipo. Por eso dice, CHAP, el nombre del host debe coincidir con el nombre de usuario, ¿ya?, en el otro router. Las contraseñas también tienen que coincidir. De lo contrario, no generan el enlace. Y la solución de problema, ¿cierto? La mayoría de los problemas son de tipo lógico, ¿ya? En el caso de las negociaciones, la autenticación es mal aplicada, apliqué mal el comando para PAP, mal el comando para CHAP, me equivoqué, por ejemplo, en los porcentajes de umbrales, ¿ya? Por lo tanto, hay comandos para revisar efectivamente y depurar y revisar cómo está trabajando los protocolos y ir viendo si en alguno de los parámetros tengo algún dato incorrecto. Ahí aparecen los debug PPP packets, ¿cierto?, que me permiten monitorear cómo funciona el protocolo y me va mostrando el estado del protocolo, el debug PPP negotiation, ¿cierto?, negociación, debug PPP error también.
Así que aparecen varios comandos para ir revisando, ¿cierto? Por qué falla un enlace. Ahí está aplicado en el R2, el debug, ¿cierto? De depurar, PPP Authentication, y me dice, por ejemplo, que no coincide, ¿cierto? El nombre creado en un router para un enlace con el del otro router en el otro enlace. ¿Ya? O no se aplicó, ¿cierto? Contraseña en el parámetro usuario y se dejó en blanco, o no se puso contraseña en el otro equipo. Bien, jóvenes, estamos ya terminando la sesión, ¿cierto? Resumen, protocolos estos protocolos de autenticación para enlaces dedicados son de capa 2. Se trabajan con protocolos que aseguran, ¿cierto?, que los enlaces siempre estén activos. Estos protocolos son de tipo punto a punto. Hay ciertos otros protocolos dentro de los protocolos punto a punto que permiten asegurarnos que efectivamente en el otro extremo estemos hablando, ¿cierto?, o negociando el mismo tipo de protocolo. Se adecúan también varios parámetros, entre ellos la negociación, los porcentajes umbrales de uso del enlace. Se comprime también los enviados, ya que transportan todo esto en modo de tipo serial, un bit tras otro, y principalmente cuando apliquen estas tecnologías, tener claro, ¿cierto?, o tener un buen diseño para evitar tener estas problemáticas de malas configuraciones, más que nada, ¿ya? Más que errores físicos, son errores de configuraciones entre ambos extremos, tanto por el cliente que tiene el servicio arrendado como por el proveedor en el otro extremo. Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. Hicimos ya una revisión del capítulo. Mañana hacer un laboratorio de configuración y les dejo los ejercicios compartidos a través del chat. No sé si hay alguna pregunta. ¿Algo que comentar? ¿Alguna pregunta, alguna duda les quedó? Parece que no. Bueno, si es así, entonces me voy despidiendo. Ya nos vemos en la clase de mañana, ¿cierto? Y estamos publicando el video en un ratito más. Bien, ¿cierto? Echen un vistazo, lean bien el capítulo primero para entender, ¿cierto?, lo que es la encapsulación. Hicimos un resumen, pero hay harto detalle que ver también, ¿ya? Harta materia en el capítulo. Bien, nos estamos viendo mañana. Que tengan buena noche. Nos vemos. Buenas noches.